Recién veíamos en unas encuestas que se le realizó a la gente en la calle, ¿qué saben de las PASO? Muchos no saben para qué sirven todavía las PASO. Hay muchas preguntas, muchas respuestas que queremos saber. Por eso vamos a dedicarnos ahora en este segmento, en este living de Televideo Federal, a conocer esas respuestas. Le damos la bienvenida a María Laura Muñaini, que es docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Gracias por venir a ayudarnos, a darnos una mano importante. Es un gusto. Bueno, un placer, porque realmente es así. Hay mucha gente que desconoce qué son las PASO y para qué sirven, ¿viste? Sí, y además hay un contexto muy particular vinculado a la polarización También. que se ha presentado, que quizá ha hecho que se pierda un poco el centro de la situación, ¿no? Que es un proceso electoral que nos involucra a todos los ciudadanos en el contexto de un sistema democrático, y de repente quedó un poco teñido por la grieta que ya se viene marcando. Sí, se habla mucho de esas dos fuerzas y se pierde todo lo demás. Porque, ¿para qué sirven las PASO? Contanos Bien, eso. las PASO implicarían, se denominan, es un proceso electoral previo a la realización de la elección general, donde efectivamente los ciudadanos van a elegir, de acuerdo a sus preferencias, una oferta electoral. Claro, por eso se llaman precandidatos todos ahora, porque a partir del lunes van a ser candidatos. Por eso la sigla implica la denominación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bien. Implicaría de realización general de lo que antes llamábamos las internas de los partidos políticos, Claro. donde cada fuerza política definía quién iba a ser el candidato que finalmente iba a ir a la elección general. En este caso, ya hace varios años, está instaurado el sistema de las PASO y sirve para depurar en cierta medida toda la cantidad de candidatos que tengan deseos de luego poder postularse dentro de cada fuerza política. La cuestión central de este momento es que no hay hacia el interior de cada fuerza política una diversidad de oferta de candidatos con distintas propuestas, sino que en definitiva... Por eso ha quedado como deslucida esta Exactamente, y por eso en realidad también, si uno lee distintos analistas o artículos políticos, esto no está planteado como un proceso de preselección para luego ir a las elecciones generales, sino que es una disputa más bien entre el proyecto político instaurado de manera gubernamental y un proyecto paralelo que viene disputando y que a su vez implica esta polarización entre lo viejo y lo nuevo. Pero igual las otras fuerzas, las menores, a ellas sí les sirve porque muchas de ellas tienen quizás la chance de entrar o no. Sí, por supuesto. A octubre. Sí. Tienen una barrera que implica la obtención del 1,5% de los votos válidamente emitidos. Bien. Si una fuerza política, por ejemplo la de Espert, vamos a suponer que es más pequeña y que recién inicia, digamos, sus pasos, debe obtener el 1,5% de los votos válidamente emitidos en esta elección, para luego poder ir a la elección general. Bien. ¿Y qué pasa con los diputados, senadores? Cada fuerza política puede presentar distintos tramos de candidatura. Entre esos tramos de candidatura tenemos el presidente y vicepresidente, por un lado, que es lo que de repente nosotros mayormente hemos escuchado en los medios de comunicación, en las redes sociales. Diputados y senadores. Bien. En el caso de senadores son algunas provincias, no es la totalidad. En este caso podemos mencionar algunas como Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero, Chaco, son algunas, no la totalidad de las provincias argentinas. Y en el caso de diputados, sí, la totalidad. Y bueno, con esta característica también de la situación política, donde cada una de las fórmulas a presidente y vicepresidente ha intentado nuclear con las candidaturas a senadores y diputados. Perfecto. De repente nosotros sabemos que acá en la provincia de Córdoba no hay candidato a presidente. No hay candidato a presidente, o sea, corte de boleta. O sea, que ahí sí, explica eso también para la gente que no entiende bien qué es lo del famoso corte de boleta que por ejemplo, el gobernador Schiaretti está pidiendo. Esta cuestión por ahí nos confunde un poco, porque en el caso de la provincia de Córdoba utilizamos otro sistema para votar, que es el sistema de la boleta única de sufragio, y en este caso vamos a volver a votar en la elección nacional con la lista de papel más larga, donde cada una de las fuerzas políticas va a tener una lista diferente, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué sucede? El elector, cuando ingrese al cuarto oscuro, va a poder votar por tramo.
o votar la lista O todo. completa. Si yo voto la lista completa, no corto. Pero si voto la lista incompleta, significa que puedo elegir una fuerza política para presidente y vicepresidente, Claro. otra para diputados y otra para senadores, en el caso de Perfecto. quienes votan senadores. Perfecto. Esto es obligatorio. O sea, es importante Sí, sí, contarle a la sí. gente que sí tenemos que ir a Sí, votar. sí, sí. No si tenemos ganas o no tenemos ganas. No es una cuestión de, No. de deseo o no de participar, sino que acá la participación es obligatoria. Es un momento más del proceso electoral. igual que en octubre. Sí, exactamente. Igual que en octubre, y en el hipotético caso que se diera la segunda vuelta entre dos fuerzas políticas mayoritarias que no alcanzaran los supuestos del sistema de la fórmula electoral, en ese caso uno debería volver a ir a votar en noviembre. Claro. ¿Y qué pasa si no voy? Y bueno, si uno no va, tiene que justificar la causa por lo que no fue. Hay algunas causales que justifican esa inasistencia a sufragar el día del comicio y en otros casos puede tener algún tipo de sanción. Bien. Entonces, yo creo que por ahí, para que a la ciudadanía le quede claro, cuando nosotros hablamos de democracia y hacemos tanta referencia al sistema democrático, la participación es uno de los sostenes del sistema democrático. Sí. Entonces no hay que ir a votar por una cuestión Que sí, de porque sanción posterior, sino que hay que ir a votar Consciente. exactamente, Sí. consciente y con la vocación de participar y saber que mi voto puede definir un proyecto político futuro para los que estamos Está bueno actualmente y para los jóvenes del futuro. Es así. Háblame del voto nulo. Bien. Bueno, hay distintas categorías de voto, ¿no? Por lo general, lo que se considera primariamente es lo que llamamos voto válidamente emitido. Cuando hay un voto válidamente emitido, significa que el elector hizo una opción, eligió a alguien. Perfecto. Puede luego haber el voto en blanco. El voto en blanco implica que yo no estoy eligiendo a nadie. Entonces puedo de repente poner un papelito en blanco en el sobre o puedo dejar el sobre sin nada adentro. Bien. Esto se Eso considera es en voto en blanco. El voto nulo se define en el momento del recuento de los votos. Cuando se abre la urna y se sacan todos los sobres y se recuentan los votos, puede que haya algunos electores que, por ejemplo, hayan roto los votos, siempre quitando la identificación de la fuerza política y el número de está lista bien, claro. y la Creo que tiene que ser bien candidatura. legible. Sí, exactamente. Tiene que efectivamente no poder verse la elección que realizó esa persona. Perfecto. O de repente puede estar tachado, puede la persona haberlo tachado con Sí, un fibrón, tachado, suponete, entonces, bueno, de repente no se identifica quiénes son los candidatos a quienes está eligiendo, lo puede haber triturado, entonces hay todos pedacitos. Entonces, en esos casos, ese voto está muy anulado, posible. claro. Si yo pongo una boleta entera de presidente y diputados de un partido y Sí. después pongo otro pedacito de otros diputados, también de Bueno, otro... bien, esa ¿Eso? pregunta está interesante, porque ahí no se anula toda la, digamos, la preferencia que hizo el elector, no se anula en su totalidad. Solo vas a anular el tramo que se repite. Supongamos que elegimos una lista completa, pero a su vez ponemos los diputados por Córdoba. Bueno, en ese caso, lo que vamos a anular es el tramo de diputados. Ese voto no va a ser válido. Va a estar anulado. Perfecto. Porque hay dos fuerzas, yo estoy eligiendo dos fuerzas políticas. Que se y, está, superpone, no se puede. exactamente, Tengo no que elegir uno u podemos otro. elegir a dos al mismo tiempo en nuestro sistema electoral. Bueno, y algunas novedades o cosas que ocurren este domingo que no habían ocurrido hasta el momento. Por ejemplo, lo de software que tanto se ha hablado para el escrutinio provisorio es Bueno, una eso novedad es un que dato nuevo Sí. que, digamos, está interesante en alguna medida porque, bueno, va a agilizar un poco la posibilidad del acceso a la información, que es uno de los momentos como más Sí. tensos del proceso Sí. electoral, cuando se cierra a las 18 terrible. los centros de comicio y luego se empieza con el recuento. Va a haber la posibilidad de hacer la transmisión digital de Bien. los telegramas. Perfecto. Para esto, cada una de las fuerzas políticas tiene la posibilidad de a las 17:30 horas permitir el ingreso hacia cada establecimiento de un fiscal por cada fuerza política, es uno solo, que va a poder observar cómo se realiza esa transmisión y esa digitalización de los resultados que se obtuvieron en cada mesa a través de los telegramas que confecciona el presidente de mesa y los fiscales. Entonces, esto va, si se quiere, agilizar un poco la disponibilidad de la información, pero por otra parte, en alguna medida uno podría estar pensando que en términos de fiscalización de ese momento es un poco complejo para las fuerzas más pequeñas. Vos pensás que cada fuerza va a tener que aportar, si puede, un fiscal
que esté monitoreando ese momento. Sí. Entonces, bueno, de repente no todas las fuerzas políticas tienen la misma disponibilidad en términos de capacidad de personas que puedan estar monitoreando. Sí, es la primera vez que se va a utilizar. Prueba a ver si funciona o no. ¿Y hay otro dato así distintivo de estas elecciones? Bueno, de repente hay una cuestión que por ahí quizá no se menciona mucho, pero es la posibilidad de que las personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo visual, puedan ser acompañadas por un acompañante cívico-electoral. El acompañante cívico-electoral puede ser el presidente de mesa, la persona le puede solicitar al presidente, o bien puede ser a alguna persona que esté acompañando al elector y que puede ingresar acreditando su identidad, por supuesto, y que va como acompañante, para tratar de orientarlo en el proceso de la elección. Eso me parece interesante porque permite la accesibilidad de todos en igualdad de condiciones. Que todos tengamos el mismo derecho y que lo podamos llevar a cabo. Creo que no sé si me olvido de algo porque hay tantas preguntas para hacer que espero no hacerlo. Te agradecemos muchísimo. Un placer. Gracias. Fuiste muy clara y me parece que más de uno en casa de estar agradeciendo toda esta información porque había muchas dudas. Bueno, y yo los invito a la ciudadanía en general, ¿no?, a que concurramos a participar. Es así. Bueno, un gusto. Muchas gracias.